El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 21, del versículo 33 al 43 y del 45 al 46. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron: ese es el heredero. Lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron, pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron: hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído cierta escritura? Dice así: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes: se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo, que lo consideraba como un profeta. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra. A través de esta parábola, Jesucristo nos permite conocer qué es lo que Él nos quiere dar con su palabra de hoy. Pues a través de su Espíritu Santo, siempre Él nos guiará. Pues Jesús Santo nos permite dar un ejemplo. Que había un propietario que plantó una viña. Y después alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Pues los labradores se querían apoderar y adueñar lo que no les pertenecía. Pues el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero estos labradores no hicieron caso de lo que fueron enviados por el dueño de la viña. Lo apalearon, lo mataron, hasta apedrearlo.
Pues el propietario, el dueño, volvió a enviar otros servidores más numerosos que la primera vez. Pero lo trataron de igual forma. No tuvieron aún miedo. Por último envió el propietario, el dueño de la viña, a su hijo, pensando que a su hijo no lo iban a hacer nada, lo iban a respetar por ser hijo del dueño. Pero igual no tuvieron miedo. Los trabajadores, más bien, al ver al hijo, su mente fue tan perversa que pensaron al matar al hijo, al heredero, que ellos se quedarían con esa herencia. Pues lo tomaron y lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Así en el tiempo de hoy, ¿cuántos de nosotros estamos rechazando la gracia, la palabra de Jesucristo? Jesucristo nos envía servidores, nos envía misioneros, nos envía sacerdotes que llevan su palabra, su mensaje de amor de Jesucristo. Y en muchos lugares y países no lo quieren escuchar. Pero es la palabra de Jesucristo a quien no escuchan. Y cuando no escuchan, cuando habla Jesucristo con su palabra, con la verdad, a través de sus servidores que ha enviado a este mundo, donde vivimos un tiempo temporal, pues tienen sus mentes llenas de pensamientos malos, como estos viñadores malos, que al asesinar al único hijo que envió, el viñador igualito, así cuando envían, ¿cuántos servidores? Cuando le enviaron a Jesucristo, así también el único Hijo de Dios Padre Todopoderoso, lo mataron, lo asesinaron, porque Jesucristo hablaba con la verdad. Y mucha gente no quería convertirse, porque Jesucristo hablaba sobre el pecado. Y mucha gente en esos tiempos ocultaba su pecado. Vivía una vida de apariencia, pero Jesucristo conocía sus corazones. Pero Él hablaba para que se salven sus almas, para que lleven una vida en plenitud, una vida en santidad. Llevar una vida que su alma tenga vida para la vida eterna. Jesucristo no vino a condenar, porque lo condenado ya estaba condenado para el demonio, no para nosotros, sus hijos. ¿Y cuántos el día de hoy, teniendo la Iglesia santa, católica y apostólica, las iglesias muchas veces están vacías, no escuchan la palabra de Dios a través, ahora en este tiempo moderno, por las redes sociales, o de leer tu Biblia en tu casa y compartir? ¿Por qué? Porque rechazas la palabra de Jesucristo, porque estás viviendo en pecado. Y te corroe, te da cólera, no quisieras ni escuchar la palabra de Jesucristo. Y así cuántos asesinamos, así como asesinaron a Jesucristo por traer la verdad. ¿En cuántos países se ven perseguidos la Iglesia católica? Está perseguido los
donde se ora, la Iglesia Católica, son bombardeadas porque detesta el maligno escuchar la palabra de Jesucristo para nuestra salvación. Pero Jesucristo conoce lo más interior de nosotros. Hay muchas personas que sí quieren escuchar la palabra, pero le hacen renegar de su fe, haciendo increíblemente que duden o que se cansen de perseverar. Pero el Señor Jesús conoce a los que los persiguen, conoce a quien hace daño a sus ovejas. Y no permitirá que ni un solo pelo de nuestras cabezas, que están contadas por Dios, ni uno se perderá. Tanto así ama Jesucristo a los que lo siguen, a los que cumplen su voluntad, a los que perseveran en la fe. No seamos como estos malos viñadores que querían adueñarse de algo que no les pertenece. Hay mucha gente que se convierte en estos tiempos de hoy. Pues no permitamos nosotros, como católicos, que estemos durmiendo en nuestra fe y no perseveremos. Seamos católicos activos para así alumbrar, ser luz de Jesucristo en nuestra vida para los demás. Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Pues ¿cuántos de nosotros rechazamos lo que Jesucristo construye? Pues lo que rechazamos, de ahí saldrá esa edificación que Jesucristo edifica en nuestros corazones. Muchas veces rechazamos a un pecador. Le decimos muchas cosas malas en vez de llevarlo a enseñarle el camino de Jesucristo, a tener compasión. Los que están en pecado tienen una conversión también santa cuando los llama Jesucristo, cuando se arrepienten de corazón. Jesucristo nos dice: ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Pues Jesucristo nos está haciendo bien claro y firme que se les quitará el reino de los cielos, nos quitará el reino de los cielos, porque Jesucristo ya reina por toda la eternidad y Él nos espera en su promesa para toda la eternidad, vivir junto a Él. Aquí estamos en un tiempo terrenal, pues no esperemos que el reino de los cielos se nos sea quitado. Tenemos la Iglesia Santa, Católica. Tenemos las misas dominicales donde podemos consagrar el sacramento de la Santa Eucaristía. Tenemos que ser perseverantes, continuos, porque Jesucristo está siempre cerca a nosotros, está en permitirle que more en nuestro corazón. Pues al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Y estos querían arrestarlos, pero tuvieron miedo del pueblo, que lo consideraba a Jesús como un profeta. Pues siempre
Hay que conducirnos por el amor de Jesucristo. No permitamos que las gracias que Jesucristo regala en abundancia para sus hijos que ama, porque todos somos sus hijos, Él nos ama. No permitamos que el demonio nos arrebate, poniéndonos en nuestra mente cosas como perversidades, de hacer el mal, de dañar al prójimo. Pues no permitamos que el reino de los cielos se vaya, porque Jesucristo sencillamente y humildemente nos ama. Amén.